Gracias, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Y bueno, hoy vamos a hacerlo en un tema realmente muy interesante. Vamos a hablar acerca de qué pasa después de la muerte de un cristiano. Y tres cosas vamos a ver hoy: el estado intermedio, la resurrección de los muertos y el reino milenial, la nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva. Mire, yo sé, mis hermanos, que algunas de las cosas que comentaremos hoy son cosas que causan perplejidad a muchos cristianos, incluso a algunos teólogos. ¿Qué sucederá con nosotros los creyentes después de morir? Bueno, esta pregunta tiene diversas respuestas de parte de los creyentes, pero en general, mis hermanos, todas ellas suelen ser bastante vagas. La visión al respecto es nebulosa, por decirlo menos. Y definitivamente, mis hermanos, yo creo que sí hay un desconocimiento generalizado entre los creyentes al respecto de estos temas. Mire, la falta de conocimiento en este tema hace que nuestra visión del futuro, acerca de lo que nos espera después de morir, pueda resultar un tanto incierta. Para otros resulta incluso atemorizante. O en muchos casos también se torna la idea en un asunto de un futuro tedioso, aburrido, en ese lugar al que llamamos el cielo. Y bueno, mis hermanos, ya ni qué decir también acerca de que usted o muchos de ustedes puedan citar textos para reforzar las ideas que se tienen al respecto de estos temas. Mire, hoy quiero hablar, como ya lo he dicho, de tres asuntos en los que he dividido este tema. Y aunque yo sé, mis hermanos, que esto es un tanto atrevido, porque el tema es demasiado extenso, al grado que nos llevaría docenas de predicaciones o más para poderlo tratar en detalle. Sin embargo, hoy quiero que usted tenga un panorama general del asunto y deseo de corazón que la palabra de Dios alumbre su entendimiento en estas cosas extraordinarias que Dios ha preparado para usted. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar pues con lo que es el estado intermedio. ¿Qué es esto? Bueno, mira, este primer asunto tiene que ver con lo que pasa de manera inmediata luego que los creyentes mueren. La semana pasada ya se nos dijo que los hijos de Dios inmediatamente después de morir van a la presencia de Dios. También ya se dieron los textos respectivos a esto. Y mis hermanos, eso es lo que en verdad enseña la Biblia. Pero, ¿qué sucede después? Ese lugar es el cielo, es allí donde vamos a vivir permanentemente. Bueno, mire, vayamos poco a poco. Hay que decir, mis hermanos, que la Escritura nos muestra en el Nuevo Testamento, en primer lugar, cuando vamos a los Evangelios, un lugar al que no se le llama el cielo, sino que en una descripción amplia que hace el Señor, en una de sus parábolas, Él le llama el seno de Abraham. Y ese, mis hermanos, es el lugar a donde va el mendigo, que en este caso es el hombre justo en la historia que cuenta el Señor. En tanto que el malvado de la historia, el hombre rico, va a un lugar llamado el Hades. Y eso, mis hermanos, sin duda que ha traído confusión en muchos estudiantes de la Biblia. ¿Qué es eso del seno de Abraham, el Hades? Pues que no era el cielo y el infierno. ¿Por qué estos términos que introduce aquí el Señor Jesús? Dice el pasaje allá en Lucas 16: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, déjeme explicarle un poco de esto. La frase seno de Abraham se usa aquí para hacer alusión a un banquete. Mire, por la forma de sentarse en tiempos de Cristo, que realmente era estar sentados en el piso sobre unos cojines, apoyando uno de los brazos sobre una mesa bajita, de manera que quedaba la cabeza de uno muy cerca del pecho del otro. Mis hermanos, por eso la referencia que se hace con este nombre, hablar del seno de Abraham, indicaba un lugar de honor.
Y en este caso, lo que Cristo está indicando es que el pobre Lázaro estaría sentado justo al lado del padre del pueblo judío, casi recostando su cabeza en el pecho de Abraham, que en este caso representa al anfitrión. Pero mire, además hay que decir que esta frase, el seno de Abraham, era usada para referirse al gozo del paraíso al que esperaban ir los judíos. En otras palabras, mis hermanos, las frases que usa el Señor sirven para describir un estado de felicidad muy diferente a lo que había sido la vida terrenal de Lázaro. Mire, a la pregunta, ¿este lugar es el cielo o es un lugar diferente? La respuesta, mis hermanos, es sí, sí es el cielo. Pero lo que se está describiendo en la parábola, más que un lugar, sobre todo es el estado en que se encuentra Lázaro. Y aquí, mis hermanos, quiero yo aclarar que el término estado se usa para referirse a ciertas circunstancias pasajeras. Un estado, a diferencia de una condición, es unas circunstancias pasajeras, no permanentes. Ahora, yo quiero que usted tenga esto muy claro. Los teólogos, mis hermanos, por eso han llamado a este periodo de tiempo entre la muerte y la resurrección de los muertos el estado intermedio. Ahora, mis hermanos, en este tiempo es donde los que han muerto no poseen un cuerpo físico. Están en el cielo, pero no es esta su morada permanente. Están conscientes de ellos mismos y conscientes de los demás que también están allá. Incluso están conscientes de su vida pasada. También están conscientes del lugar en que se encuentran. Sin embargo, ellos anhelan un cuerpo y también llegar a su morada definitiva, que es una tierra y unos cielos nuevos. En el pasaje de Lucas, capítulo 16, donde encontramos la parábola del rico y Lázaro, vemos que ambos estaban conscientes de quiénes eran. También estaban conscientes de dónde estaban. ¿Se acuerda? Incluso se menciona por ahí una cima que separaba a unos de otros. Estaban conscientes del lugar donde estaban y además recordaban también su vida anterior. Ahora déjame decir que hay otro pasaje que ya se mencionó en la predicación anterior, el pasaje de Apocalipsis 6, los versículos 9 al 11. Y se lo voy a leer para que lo tenga en mente y voy a comentar algunas cosas de allí también. Dice este pasaje: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mis hermanos, ¿qué podemos decir de esta lectura? Bueno, número uno, que los que estaban en ese lugar debajo del altar eran almas sin cuerpo. Así lo dice el pasaje, eran almas. Número 2, estaban conscientes de sí mismos y también de la manera en que habían muerto cuando estaban en esta tierra. Número 3, ellos anhelaban el reino del Mesías, que llegara ya a esta tierra, porque usted sabe y lo puede ver si no allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Cristo regresa, Él va a tomar venganza de la sangre de sus santos a mano de los moradores de la tierra. Ellos anhelan eso. Número 4, se declara que tienen que esperar un tiempo y entre tanto se les otorgan vestiduras blancas. Ahora déjeme decirle que ellos están conscientes también del tiempo. Y además, mis hermanos, el hecho de que se les otorgue vestiduras anticipa la resurrección de sus cuerpos y nos hace notar que su estado es temporal. Entre tanto, se van cumpliendo las cosas que se les ha prometido. Mire, el apóstol Pablo, hablando de este asunto de las vestiduras, él dice que el hecho de no tener un cuerpo, sino estar solamente el alma, equivale a estar desnudo. Escucha al apóstol Pablo, 2 Corintios 5, los versos 2 y 3, dice: y por esto también gemimos,
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando recibamos nuestros cuerpos en la resurrección, mis hermanos, nuestras almas tendrán su vestidura celestial. Por eso a estas almas que están allí bajo el altar se les dan vestiduras blancas, entre tanto que llega el tiempo de la resurrección. Mis hermanos, pero este asunto de estar sin cuerpo es algo temporal y solamente pertenece a este periodo que se llama así, estado intermedio. Ahora el apóstol Pedro, por su parte, él nos dice, allí en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Mis hermanos, en esta declaración de Pedro se habla del verdadero destino final del hombre, que es ese cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis capítulo 5, mis hermanos, los 24 ancianos que se mencionan allí y que son una representación de la iglesia, cantan lo siguiente. Dicen ellos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mis hermanos, incluso para los no redimidos, estar en el Hades también es un asunto temporal. Así como para los creyentes, según lo que acabamos de leer, ellos anhelan que llegue ese tiempo en que ya moren en la tierra, gobiernen la tierra. Para los no redimidos, mis hermanos, estar en el Hades es un asunto temporal. Pues ellos, después de haber sido juzgados al final de la historia de los tiempos, ellos van a pasar entonces a su morada permanente, que es el lago de fuego. Y mis hermanos, sí será su lugar para toda la eternidad. Ahora yo quiero que escuche una lectura ya en Apocalipsis 20, donde se habla, mis hermanos, acerca del Hades y como un lugar temporal. Dice allí en Apocalipsis 20, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí podemos ver cómo el Hades entrega a los muertos que hay en él para ser juzgados, y luego el mismo Hades es absorbido por el lago de fuego como una manera, mis hermanos, de decir que todos sus moradores irán a ese lugar ya de manera permanente. De manera, mis hermanos, que podemos decir que cuando muramos vamos a un estado intermedio. Para los creyentes, mis hermanos, es ir al cielo temporalmente, por lo que John MacArthur, el conocido predicador, lo llama el cielo intermedio. Sin embargo, mis hermanos, ese no es nuestro destino definitivo, es solamente una circunstancia de bienestar y de consuelo temporales, pero que van a dar paso más adelante a lo que será una condición mejor aún. Bien, mis hermanos, vamos a pasar al segundo asunto que tiene que ver con la resurrección. Y déjame decirle que cuando hablamos de la resurrección de los muertos, estamos hablando de uno de los temas de la escatología individual más importantes. El tema, mis hermanos, es tratado en la Biblia desde los primeros tiempos. Por ejemplo, uno de los libros más antiguos de la Biblia, como es el libro de Job, que probablemente, mis hermanos, era contemporáneo o anterior a Abraham, declara lo siguiente. Dice Job allá en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mis hermanos, aquí Job está hablando de la resurrección. Dice él, y después de deshecha esta mi piel, es decir, su muerte, en mi carne he de ver a Dios. La resurrección, bueno, aparece desde tiempos antiguos, mis hermanos, pero nosotros sabemos que la revelación de Dios es progresiva.
Y esto quiere decir que las revelaciones de Dios van de menos a más conforme va pasando el tiempo. El Señor va dando más luz sobre algunos temas a medida que va transcurriendo, mis hermanos, el paso del tiempo. Y en el caso del Antiguo Testamento vamos a encontrar, mis hermanos, más adelante nuevas menciones de este asunto de la resurrección de los muertos. El tema, mis hermanos, sin duda que está presente en el Antiguo Testamento, aunque ya dijimos que no es una revelación tan amplia como en el Nuevo, pero, mis hermanos, fue suficiente para que el pueblo judío creyera en la resurrección. Escuche usted a Isaías, allá en el capítulo 26, un pasaje muy interesante. Dice ahí: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual el rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Es maravilloso, ¿no?, lo que dice aquí Isaías. Pero sin duda, mis hermanos, que es el profeta Daniel quien en el Antiguo Testamento tiene más que decir que los anteriores tocante a este punto de la resurrección. Mire, son solamente 2 versos, sin embargo hay más información. Dice Daniel capítulo 12, versos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mis hermanos, ya en este pasaje se menciona un tiempo específico para la resurrección del pueblo judío. Y según lo declara aquí Daniel, es al final del tiempo de la tribulación. Y además, mis hermanos, encontramos que no solo resucitarán los justos, también los impíos. El destino de unos y de otros es diferente. Sin embargo, ambos experimentan la resurrección de sus cuerpos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos al Señor Jesús en los Evangelios diciendo algo muy similar a lo que leímos allá en Daniel. Dice el capítulo 5 de Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis hermanos, el propósito de Dios fue crear al hombre como un todo, cuerpo y espíritu. Era un ser integral. Y ya sabemos, mis hermanos, que como consecuencia del pecado vino una separación que resultó en la muerte del ser humano. Ahora, cuando la muerte se lleva a cabo, el cuerpo queda allí inerte, pero el espíritu se separa. Y entonces el espíritu va al cielo o al Hades, según sea el caso. Pero, mis hermanos, por la Escritura sabemos que ningún propósito de Dios se ha frustrado jamás, sino que todo lo que Él se ha propuesto lo realiza a final de cuentas. Por esa razón, mis hermanos, al final de los tiempos, el hombre volverá a estar completo tal como Dios lo había planeado desde el principio. Cuerpo y espíritu juntos para toda la eternidad. Eso, mis hermanos, requiere de la resurrección de los muertos. Es el apóstol Pablo, allá en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, que nos va a dar la enseñanza más amplia y detallada al respecto. Mis hermanos, no vamos a entrar en una explicación concienzuda del pasaje. Sería prácticamente imposible hacerlo en el espacio de una predicación, pero sí voy a decir algunas cosas que yo creo que son esenciales para lo que estamos tocando en esta hora, y que es importante que usted lo sepa. Miren, número 1, Pablo declara que Cristo es el prototipo de los que van a resucitar, de los justos que van a resucitar. Dice el apóstol allá en el verso 20 de este capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mis hermanos, esto quiere decir que así como el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, con el mismo cuerpo con el que fue clavado en la cruz,
Así nosotros, mis hermanos, este cuerpo que ahora tenemos se levantará un día del polvo de la tierra. Sin embargo, mis hermanos, aunque sea el mismo cuerpo, va a tener características diferentes. Por eso el apóstol Pablo dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Mis hermanos, este cuerpo, dice Pablo, sujeto a la muerte, cuando resucite será incorruptible. Todos los efectos del pecado y el pecado mismo serán quitados de nuestro cuerpo. Por fin, mis hermanos, seremos libres de toda atadura e inclinación que el pecado nos impone. Nuestros cuerpos resucitados, mis hermanos, serán poderosos y no débiles. Reflejarán la gloria de su Creador y no la deshonra del pecado. Porque, mis hermanos, la verdad es que el pecado nos ha hecho débiles, ha deshonrado la imagen de Dios en nosotros, envejecemos, nos enfermamos, nos vamos haciendo inútiles a medida que pasan los días. Eso es efecto del pecado. Pero este cuerpo resucitado, mis hermanos, no va a ser así, sino que va a reflejar la gloria de su Creador, nunca más la deshonra del pecado. Ahora, mis hermanos, algo muy importante que dice Pablo aquí, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Déjenme aclararle esto porque mucha gente se confunde aquí. Esto, mis hermanos, no quiere decir que tú vas a tener un cuerpo transparente. Algo así como si fueras un espíritu. Lo que Pablo está diciendo con esto de cuerpo espiritual, mis hermanos, es que esos cuerpos resucitados van a ser propios de lo que es celestial, de aquello que proviene de Dios. Ya no vamos a ser nunca más guiados, arrastrados o inclinados a lo carnal o lo pecaminoso. Y además, mis hermanos, estos cuerpos resucitados, que ahora son guiados por Dios, van a estar también adaptados para vivir en el ambiente de esa tierra nueva y de esos cielos nuevos que Dios va a crear más adelante. Mis hermanos, como un dato más, un dato ya final, yo debo también comentarle a usted que va a haber distintas etapas para la resurrección de los muertos. Al menos, mis hermanos, hablando de la resurrección de los justos, dice el apóstol Pablo en ese mismo capítulo 15 de 1 Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mis hermanos, no voy a entrar a detallar todo, pero sí les diré que nosotros, los que formamos parte de la iglesia, nos corresponde el momento de la resurrección, cuando Cristo viene en las nubes antes de la gran tribulación y arrebata a la iglesia de este mundo. Mis hermanos, ese es el momento en que los creyentes de la iglesia que pertenecieron a este cuerpo de Cristo se van a levantar. Como dice el apóstol Pablo en ese mismo pasaje, 1 Corintios 15, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mis hermanos, eso quiere decir que los hermanos que han sido parte de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy y mueren, ellos van a permanecer en un estado intermedio, esperando el tiempo en que reciban sus cuerpos glorificados. Y mis hermanos, aún nosotros, si morimos antes del tiempo del rapto de la iglesia, vamos a esperar un poco hasta que se toque la trompeta y la voz del Hijo de Dios nos llame a levantarnos de la tumba. Mire, en la cronología de la resurrección de justos, mis hermanos, aún habrá otras 2 tandas de resucitados, por decirlo de esa manera. Aparte, mis hermanos, de los santos de la iglesia, bueno, va a haber otras 2 tandas de resurrección. Déjenme decirla rápidamente. Número 1, los que mueran durante la tribulación, que van a ser muchos. Y además los santos del Antiguo Testamento, al mismo tiempo, mis hermanos, se van a levantar para vivir en el reino milenial. Y finalmente, mis hermanos, la última tanda, los que mueran durante el milenio, que va a ser gente que va a vivir mucho, dice la Escritura que el que muera de 1000 años va a ser como un recién nacido. Bueno, sin embargo, va a haber gente que va a morir. Ellos también, mis hermanos, van a resucitar. Algunos piensan que en cuanto mueran, inmediatamente resucitan. Otros piensan que hasta el final del milenio van a resucitar, pero el caso es que va a haber una última tanda de justos que van a resucitar. Por su lado, mis hermanos, los impíos, ellos no se van a levantar durante todo ese tiempo. Van a pasar 1000 años del gobierno de Cristo y hasta el final ellos se van a levantar de los muertos solamente, mis hermanos, para ser juzgados. Y finalmente, mis hermanos, van a ser echados al lago de fuego. Al final, mis hermanos, de todas las cosas temporales. Bien, mis hermanos, vamos al final, ya vamos a la última parte. Quiero hablarles un poco acerca del reino milenial, la nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva. Mis hermanos, si hemos seguido el hilo cronológico que hasta aquí llevamos, entendemos, mis hermanos, lo siguiente, recapitulando para que no nos perdamos. Inmediatamente después de que el creyente muere, va a la presencia de su Señor. Pero también, mis hermanos, en ese momento entra a lo que se conoce como estado intermedio, en el cual aún no tiene un cuerpo, pero sí, mis hermanos, está consciente de todo. En ese estado el creyente es consolado, disfruta de haber sido liberado de este mundo caído y pecador, y además, mis hermanos, el creyente espera con ansias lo que aún está por venir. Lo segundo, mis hermanos, a continuación de ese estado intermedio, es que llega el tiempo en que Cristo regresa en las nubes para arrebatar a la iglesia de este mundo, y en ese momento todos los cristianos que ya han muerto se levantan de sus tumbas, y los que estén en ese momento vivos van a ser transformados en un cuerpo glorificado. Mis hermanos, este va a ser el momento en que estaremos completos y listos para entrar al reino milenial, a la nueva Jerusalén y posteriormente a la tierra nueva y a los cielos nuevos. Ahora déjenme hablarle de esto último un poco y de manera, mis hermanos, tal vez un poco general y rápida. Mire, el capítulo 20 de Apocalipsis contiene la revelación tocante a ese tiempo llamado el milenio. En toda la escritura, solamente en este capítulo 20 de Apocalipsis se le llama de esa manera milenio. 1000 años, se repite constantemente. Que, mis hermanos, por decirlo menos, ese es el tiempo hacia el que apuntaba todo el Antiguo Testamento. Mis hermanos, este es el momento en que el Mesías por fin gobierna toda la tierra y todas las promesas hechas a Israel van a ser cumplidas. Hay algunos teólogos que han dicho, mis hermanos, que toda la escritura apunta hacia ese momento, el tiempo en que el reino de Dios es instaurado en esta tierra. Déjeme decirle que en su primera venida a este mundo, los judíos deseaban que Cristo gobernara e intentaron en algún momento hacerle rey, pero el Señor se les escabulló y bueno, eso no sucedió. Pero ahora, mis hermanos, cuando llegamos a este pasaje del capítulo 20 de Apocalipsis, el tiempo ha llegado.
El pueblo judío, mis hermanos, hereda la tierra que se le prometió a Abraham, que se le prometió a David, y bajo el gobierno de su Mesías, todas las naciones se van a someter, tal como lo dice el Salmo 2, que usted conoce, seguramente lo ha leído, y otros tantos pasajes. Mire, también en ese tiempo, y escuche, esto es algo muy interesante, la tierra va a ser renovada. Esta tierra tan contaminada, tan maltratada, va a tener una renovación y va a florecer como nunca antes se ha visto desde el huerto del Edén. Además, mis hermanos, esa creación que incluye también a los animales, bueno, pues déjame decirle que los animales van a volver a ser cordiales con el hombre y va a ser un tiempo de paz en el mundo como nunca lo ha habido. Es en este momento, mis hermanos, hablando de la creación, que se cumple lo que dice Pablo, y se lo aclaro porque hay quienes se confunden con este pasaje. Romanos 8:21 dice el apóstol, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En ese momento, mis hermanos, en el milenio se va a cumplir esta palabra del apóstol Pablo. Ahora, déjame decirle que el Antiguo Testamento ya hablaba de este tiempo, está encaminado hacia eso, y quiero compartir con usted solamente un pasaje que es maravilloso, allá en Isaías capítulo 11, a la manera tan tersa, poética que tenía Isaías de escribir. Escuche usted cómo describe él este tiempo cuando el Mesías viene y gobierna la tierra y lo que va a suceder. Dice Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es maravilloso, mis hermanos, la manera en que Isaías describe este tiempo. Pero ahora, mis hermanos, quiero que vayamos al Nuevo Testamento y escuche usted lo que tiene que decir Juan acerca de este tiempo en ese capítulo 20 tan especial del libro de Apocalipsis. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa frase vivieron quiere decir y resucitaron. Sigue diciendo Juan, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mis hermanos, un tiempo de 1000 años literales, donde Cristo ya ha regresado a la tierra y ahora la gobierna. Un tiempo, mis hermanos, donde el mismo Satanás será atado y no podrá trastornar al mundo como lo ha hecho siempre.
1000 años, mis hermanos, en los que el pueblo judío recibe las promesas de Dios. ¿Puede usted imaginar algo como eso? Imagine, mis hermanos, puede haber un tiempo más ideal donde el diablo está atado, no hay diablo. Donde Cristo gobierna personalmente a la tierra. Donde el pueblo judío está recibiendo las bendiciones que le fueron prometidas desde tanto tiempo atrás. La pregunta, mis hermanos, para nosotros sin duda sería, y tal vez usted ya se le está haciendo, ¿y la iglesia? ¿Dónde se encuentra en este tiempo en que Cristo va a estar aquí abajo gobernando a esta tierra? Bueno, mi hermano, la iglesia nunca tuvo promesas de recompensas materiales en esta tierra, porque su vista siempre estuvo en lo celestial. Ella durante ese tiempo, mis hermanos, va a estar en una ciudad, pero es una ciudad muy especial. Una ciudad no construida por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Y además, mis hermanos, la iglesia va a estar en la compañía de seres celestiales. Y además, santos de todas las épocas de la iglesia. Además, mis hermanos, de los santos también del Antiguo Testamento que han resucitado al inicio del milenio, como ya lo hemos dicho. Escuche usted la palabra de Dios a la iglesia. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta es una referencia a los santos de la iglesia. Sigue diciendo, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es una referencia a los santos del Antiguo Testamento. Sigue diciendo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mis hermanos, esta ciudad es una ciudad especial. Esta, mis hermanos, es la ciudad de la que Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, esta ciudad es también la ciudad que esperaba Abraham. Y todos los santos del Antiguo Testamento. Dice el escritor de Hebreos, allá en el capítulo 11, maravilloso el capítulo de los héroes de la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante en ese mismo capítulo dice el escritor, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis hermanos, la respuesta a la pregunta ¿dónde estaremos mientras Cristo gobierna este mundo durante el milenio? Bueno, es en la Jerusalén celestial. Mis hermanos, durante esos 1000 años, Jerusalén la celestial está en los cielos y nosotros estaremos allí. Solo, mis hermanos, para que usted se dé una idea del ambiente que hay en esa ciudad, de lo que va a estar pasando, yo quiero que escuche lo escrito por uno de los más grandes eruditos en la materia, el doctor J. Dwight Pentecost. Dice lo siguiente, al hacer referencia al lugar de morada de los redimidos como una ciudad, la palabra de gran es pertinente. Él escribe, la ciudad es la expresión de necesidad humana y la provisión para ella. En medio de lucha e inseguridad, los hombres se reúnen para buscar protección. ¿Se acuerda que las ciudades antes eran incluso amuralladas? Un propósito de las ciudades era protección. Sigue diciendo aquí él, dice, pero eso es solo una pequeña parte de lo que ella implica. Hay otras necesidades más universales que esta, como las de colaboración, división del trabajo. El resultado de esta disparidad de aptitudes por la cual Dios nos ha hecho mutuamente dependientes. Nuestra naturaleza social es así satisfecha y se forman y se fortalecen lazos por los cuales el mundo se une estrechamente.
mientras que la relación de mente con mente, de corazón con corazón, estimula y desarrolla cada facultad latente. La ciudad eterna implica para nosotros asociación, sigue diciendo Pentecost ahora, comunión, relación, la plenitud de lo que se intimó en el dicho prístino. No es bueno que el hombre esté solo. Pero con respecto a la ciudad esposa, que es esta, tiene un significado aún más profundo. Aquí la relación de los santos con Cristo, quien como lámpara de la gloria divina la alumbra, lo explica todo adecuadamente. Jamás podremos estar solos. Con Él, toda nuestra naturaleza humana encontrará su respuesta, satisfacción y descanso completas. Así la ciudad tendrá tanta pertinencia para los santos del Antiguo Testamento como para los creyentes del Nuevo Testamento. Fin, mis hermanos, de esta cita del doctor Pentecost. Mis hermanos, la compañía que tendremos en esa ciudad será extraordinaria, ¿no le parece? No solo por todos los santos con quienes vamos a estar. Imagínense gente como Abraham, como Noé, como David, como Jacob, José, Pablo, Juan, Pedro, etcétera, sino sobre todo, mis hermanos, porque Cristo mismo será nuestra compañía constante y permanente. ¿Se imagina usted el ambiente de esa ciudad? ¿Se imagina las charlas que podremos tener allá? Las cosas que vamos a hacer en una sociedad así donde nos retroalimentamos todos y hay una comunión perfecta. Pero eso no es todo. Hay aún más revelación. Déjeme decirle solamente una que es interesante, o me parece a mí así. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente allá en el Evangelio. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El gobierno, mis hermanos, de ese milenio, de ese tiempo, va a ser compartido por los creyentes. Escucha a Pablo, 1 Corintios 6, 2 y 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y nuevamente el Señor Jesús declara, pero ahora en Apocalipsis, palabras del Señor a la iglesia, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y más adelante en el capítulo 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas promesas, mis hermanos, son para la iglesia. La promesa de gobernar sobre este mundo y su cumplimiento va a ser durante el reino milenial. Así, mis hermanos, que parte de la labor nuestra será servir a Cristo en el gobierno que Él va a ejercer desde su trono en Jerusalén, en esa tierra renovada. Yo le pregunto, ¿está usted listo? ¿Le parece interesante eso? Seguramente, mis hermanos, es algo magnífico. Ahora, finalmente, mis hermanos, cuando los 1000 años hayan pasado, y la iglesia va a estar morando allá en la Jerusalén celestial, pero va a estar participando también en el gobierno de esta tierra. Debo decirle algo, mis hermanos, no sé, tal vez le parezca a usted trágico, pero no es así. Mire, esta tierra finalmente va a ser destruida. Esta tierra va a ser destruida absolutamente. Pero va a ser para dar paso a una nueva, tal como lo dice la Escritura. Escuche usted a Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mis hermanos, esta tierra es temporal, tiene una fecha de caducidad, por decirlo de esa manera,
Y cuando el tiempo llegue, pues va a ser totalmente destruida. Entonces, mis hermanos, Dios va a llevar a cabo una nueva creación. Juan dice allá en Apocalipsis 21:1 algo al respecto de eso. Escuche, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Mis hermanos, seguramente esa nueva tierra será parecida a esta, pero no igual. Ese asunto de que el mar no existía más sugiere que la geografía terrestre sea tal vez diferente de esta tierra que sí conocemos. Será interesante, mis hermanos, sin duda, saber cómo será esa nueva creación de Dios. Mire, tal vez hasta aquí usted ya se esté preguntando, pero ¿por qué tenemos que vivir en otra tierra? ¿No estábamos bien ya en la Nueva Jerusalén, allá en el cielo? Bueno, no se preocupe. Mire, porque no tendrá que abandonar esa ciudad magnífica de la que hemos hablado. Quiero que usted escuche nuevamente a Juan en la continuación de la lectura que acabo de hacer. Dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis hermanos, no tengo más tiempo para abundar en todo esto, pero yo creo que la palabra de Dios, con solo ser leída en estos pasajes, nos da una muestra de la grandeza de todo lo que Dios ha preparado para usted, para nosotros. Mire, yo he escuchado a algunos y he leído a otros que dicen, los cristianos están equivocados porque no saben que al final de cuentas no van a ir al cielo. La verdad, mis hermanos, es que a mí me da un poco de risa esta gente que quieren tomar algo así para ridiculizar a los creyentes. Porque como lo acabamos de leer, Dios mismo va a morar con nosotros en esa ciudad, en esa nueva creación que Él también ha preparado. Y para mí, como creo que también puede ser para usted, donde Dios more, allí es el cielo. ¿No le parece? Mis hermanos, si algunos de ustedes tenían la idea de que pasarían la eternidad tocando el arpa, recostado por allá en una nube, bueno, ya puede olvidarse de eso. Usted va a estar la eternidad viviendo en una ciudad maravillosa, en un mundo totalmente nuevo. Va a tener usted además una mente perfecta, una disposición santa permanentemente. Todas las actividades que realicemos serán totalmente satisfactorias. Todos los trabajos, las artes, los gobiernos, las tecnologías que se produzcan serán para la gloria de Dios. Y créame, jamás se va a aburrir. La eternidad será poco para lo que Dios tiene para sus hijos. Mis hermanos, yo deseo realmente que en estos tiempos que estamos viviendo, seguramente difíciles, que usted anhele todo eso que Dios ha preparado para usted. Algo, mis hermanos, que realmente es extraordinario. Y abandonar este mundo caído, pecador, echado a perder, mis hermanos, bueno, eso seguramente es lo mejor para nosotros, pero sobre todo que tenga sus ojos puestos en las bendiciones de Dios. Quiero terminar, mis hermanos, con unas palabras del apóstol Pablo, allá en Romanos 8:18, y deseo, junto con Pablo, que usted atesore lo que hemos hablado hoy en su corazón. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que el Señor le guarde, que su palabra permanezca allí en su mente y la atesore y anhele todo lo que Dios ha preparado para usted en un futuro no tan lejano. El Señor le bendiga.